Muy buenas tardes, estimados maestros, estimadas maestras. Vamos a empezar con la segunda parte de esta preparación para el nombramiento en el área de comunicación. Específicamente vamos a ver las estrategias para identificar los niveles de comprensión de lectura y también algunas consideraciones. Entonces recuerden que la parte teórica ya la hemos explicado y quedaba pendiente algunos ejercicios de la vez anterior. En la primera semana, más bien nosotros lo que estábamos haciendo era ver o reforzar estos aspectos formales que aparecen en el texto, ¿no? Como parte de la opinión. Muy bien, vamos observando que se trabaja la anticipación de la lectura y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que es bueno que el estudiante se base en imágenes o otros elementos visuales para que él pueda expresar sus predicciones o hipótesis de lectura. Asimismo, nos vamos a dar cuenta que debe observar el texto y el maestro debe formularle preguntas y además me refiero a que no se debe realizar la retroalimentación descriptiva, es decir, nada de reescribir por orden del docente, nada de explicar. Por otro lado, se debe retroalimentar de forma reflexiva o por descubrimiento, es decir, promoviendo que el mismo estudiante se dé cuenta o que el mismo estudiante sea el partícipe de las soluciones y de la respuesta o la solución a los problemas planteados. Recuerden que se debe ofrecer el andamiaje, en otras palabras, retroalimentación, partiendo de los saberes previos y se debe relacionar esto con el nuevo saber. Además, recuerden, vamos a ver, acá están los niveles, sí, recuerden que cuando hablamos de los niveles, hablamos del nivel literal y del nivel inferencial. Ambos trabajan a nivel de información. Y cuando vemos que se refiere a nivel de información, nos referimos a que en el nivel literal, la información que se recupera es una información explícita que está al ojo. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es el título de esta diapositiva, la respuesta sería una respuesta de nivel literal, porque está ahí al ojo, el título de esta diapositiva. Pero si yo pregunto por la información implícita, podría preguntar cuál es el propósito de esta diapositiva. Y el propósito de esta diapositiva es que ustedes puedan diferenciar entre el nivel literal y el nivel inferencial. Pero no está escrito así en las letras y las palabras que pueden apreciar o pueden ver. Entonces, esta información es implícita. Muy bien, muy bien. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en el nivel literal se recupera información que está visible en el texto y además se ordenan cronológicamente las acciones que aparecen en el texto. Asimismo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que en el nivel inferencial lo más común o lo más normal es que se pueda inferir el significado de algunas expresiones. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que, además de inferir el significado de una palabra o expresión, también es común que se pueda inferir el propósito del texto o el propósito del autor del texto. También que pueda reorganizar la información que está dispersa a lo largo de todo el texto. Muy bien. Entonces vamos observando que tenemos un tercer nivel, que es el nivel crítico o criterial, que se basa en la reflexión del contenido. Hemos visto ya en la semana pasada reflexión de la forma y hemos resuelto todos los ejercicios de reflexión de la forma que se encontraban en todo el cuadernillo, que consta de 33 páginas. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que para identificar las preguntas de nivel crítico, ¿qué es mejor? ¿Qué es más adecuado para identificar las preguntas de nivel crítico? A ver, ¿qué debemos hacer? ¿En qué debemos fijarnos? Verbo. El verbo. En este caso, vamos observando que es el verbo parecer. Acá está, ¿ves? Gustó, parecer, ¿ah? Considerar que,
pensar o qué te llamó más la atención y además opinar. Tengan mucho cuidado con el verbo creen, porque este verbo creen también puede utilizarse para una pregunta inferencial o crítica, ¿ya? Y vamos a recordar que la opinión es diferente de la información. Con esa estrategia vamos a poder descartar distintas alternativas. Muy bien, este es un breve repaso, porque si no vamos a continuar repitiendo lo que se hizo la semana pasada. Recuerden que en los ejercicios, en las casuísticas que vamos a ver, se van reforzando los conceptos que hemos estado viendo. Muy bien, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Muy bien, maestra Daniela, sí, hay que fijarnos los verbos para poder determinar de qué nivel es. Muy bien, los estudiantes de tercer grado leen un texto del cual se ha extraído el siguiente fragmento. Ajá, ya. Maestros, ¿qué tipo de texto será este fragmento para aplicar una estrategia de comprensión lectora? Vamos. ¿Qué tipo de texto será? Al ojo, ojemos el texto. ¿Qué tipo de texto será? Ah, no tiene ningún tipo de texto. Vamos, ¿qué tipo de texto será? ¿Por el chat, por el audio? O tal vez los que nos siguen por el Facebook también. Expositivo. Expositivo, muy bien. El tipo de texto que estamos observando es un texto expositivo, pero de estructura cronológica, que lo asemeja un poco al narrativo. Perfecto. Entonces, ya sea un texto expositivo de estructura cronológica, debemos buscar una persona de quien se habla y los principales hechos que realiza, ¿ya? Vamos a darle unos 2 minutos para que puedan leer en forma silenciosa y vamos a resaltar lo más importante. Y a continuación vamos a marcar las preguntas de nombramiento. A ver, 2 minutitos. Muy bien, ¿qué resaltamos? ¿Qué es lo más importante? Son las acciones que van avanzando y las acciones más importantes. Inés Melchor nos dice, Inés Melchor, ya. ¿Pero qué es lo que hizo Inés Melchor? A ver, vamos, maestros, maestras. A ver qué me dice el chat. Muy bien, dice que debutó en las carreras y ganó. Entonces, su profesor la adoptó en sus entrenamientos. Llegaron los campeonatos nacionales e internacionales. ¿Y qué pasó con esos campeonatos? Pues en todos subió al podio. Era imbatible. O sea, ganaba los concursos en los cuales participaba. Y a partir de ahí ya no se dan más hechos, solamente te describe cómo es Inés. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para evaluar la capacidad de los estudiantes de realizar inferencias? Muy bien, a ver, inferencias a partir del contenido. Vamos, maestras, maestros, pueden ir eliminando algunas. Yo veo algunas preguntas de otros niveles de comprensión de texto. Vamos.
A ver en el chat, uy, parece que el audio está detenido. Uy, maestro, tratemos de también participar en el audio, ¿ah? Muy bien, maestra Sonia, maestra Daniela, maestra Ide. A ver, eliminan la A, me dicen, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a ver, vamos a analizar la A. A ver, ¿qué es lo que pasa con la alternativa A? Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta qué deportes te gusta practicar no contiene información del texto. Tiene que ser inferencias a partir del contenido del texto. Bien eliminado la A. Me dicen que eliminan la D. ¿Cuál fue la primera competencia en la que participó Inés Melchor? Y ahí está, ¿no? Que participó en una competencia de 5 kilómetros en el colegio. Entonces la D también es una pregunta literal y la vamos a eliminar porque la pregunta nos pide por inferencias. Entonces, ¿cuál es? ¿La B o la C? ¿La B o la C? ¿Quién reconoce algo en la C? ¿Quién reconoce algo en la C? Vamos, audio, chat. A ver, ven por el Facebook. La C de nivel crítico, maestro. Bien, bien. ¿Ah? ¿Y cómo saben que es de nivel crítico la C? ¿Por qué? Por el... Piensas. Por piensas, por el verbo. Bien, ¿ah? Bien planteado. Muy bien. Entonces, si la C es de nivel crítico, rápidamente, ¿de qué trata principalmente el texto? Te está preguntando por el tema. Esta es la pregunta inferencial. Muy bien, maestro Roger, ¿ah? También por el Facebook. Saludos. Muy bien, entonces tenemos la B. Siguiente pregunta. Un docente propone a los estudiantes de tercer grado deducir el tema central de un texto expositivo. Ajá, van a deducir el tema central de un texto expositivo. ¿Cuál de las siguientes estrategias es adecuada para ese propósito? Ya saben, ha prohibido la retroalimentación descriptiva. A ver, muy bien, maestra Sonia, la C es criterial, crítica, ¿no? Muy bien, ¿ah? A ver. Deducir el tema. La A se elimina, muy bien. A ver, ¿qué pasa con la A? Identificar la información que más le llama la atención y a partir de ello deducir el tema. Pero basarnos en lo que más llama la atención del texto no asegura poder identificar el tema. A eliminado. Muy bien, A. A ver. Yo creo que una más se elimina ahí para ya tener cercada la respuesta. La... A ver, una más eliminamos. La C. La C, a ver, vamos a eliminar la C. Subrayar las ideas que se repiten en el texto, nos dice. ¿Ya? Luego copiar la segunda hoja aparte y sobre esta base deducir las ideas principales y secundarias. Las que se repiten, pero no están organizadas párrafo por párrafo, ¿no? Entonces, no sería la respuesta correcta. Vamos, bueno, pero se han eliminado un buen distractor, ¿ah? Más bien yo eliminaba una alternativa. ¿Qué alternativa eliminan? Vamos, audio, chat. O por el Facebook también nos dicen la respuesta. Ah, en el Facebook ya llegaron a la respuesta de las 59. Muy bien, maestro Roger. A ver, ¿qué nos dicen acá? La C. La C ya se elimina, pero lo que más me inquieta es que la C era una alternativa muy cercana a la respuesta. Si ya eliminaron la C, que era una alternativa muy cercana a la respuesta, eso quiere decir que ya la respuesta correcta está al ojo, ¿no? Ay, es que la palabra silueta. Ah, bien, reconocer la silueta del texto, describir su imagen y de acuerdo a la silueta y solamente con la descripción de una imagen, ¿se puede llegar a lo más importante, al tema central? No. Lo más rápido de eliminar era la B. Entonces nuestros dos distractores eran la C y la D. Ahora que ya saben que se elimina la B y la C también la han eliminado, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, D. D. La D. La D. ¿Pero por qué? Voy a retroalimentar. Porque primero se encuentran las ideas temáticas, bueno, acá la han llamado principales, ¿no? Se encuentran las ideas temáticas de cada párrafo. Ojo,
Tú tienes que partir de cada párrafo recién para que tú puedas reconstruir de forma global de qué trata todo el texto. Entonces, te fijas que tienen en común. Esto de qué tienen en común es lo que se repite en el texto. Solamente que en la C no estaba ordenado por párrafo. Ese fue el error de la C. Y finalmente deducir de qué trata el texto, pero en función a lo que tienen en común cada párrafo, ¿ya? Esto es semejante a la estrategia que utilizamos nosotros para comprender textos. 59D, muy bien, maestro Roya también, ¿ah? Perfecto. 60. A ver, los estudiantes de primer grado leen un texto del cual extraemos el siguiente fragmento. ¿Qué te parece? Me preguntó ella. ¿Qué cosa? Mi amiga. Toño, ¿me estabas escuchando o no? Claro, por supuesto, le respondí. Ah, yo también tengo un amigo medio loco que pesa como 100 kilos y es bailarín. El padre trabaja en una ciudad submarina cerca de Buenos Aires y a veces nos lleva con él en un submarino familiar hasta el fondo del mar. Una vez casi chocamos con una ballena. Me gustas, dije. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me preguntó dejándome caminar. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que había dicho. Cuando conseguí repetirme mentalmente las dos últimas palabras pronunciadas, me puse colorado y me empezaron a temblar las piernas. Quedé mudo. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para evaluar las habilidades de los estudiantes para localizar información explícita? Una consulta, maestras, maestros. ¿Información explícita a qué se refiere? ¿A qué se refiere con información explícita? ¿Qué nivel es? Escrito Teórico. en texto. Oh, ¿Qué nivel es? Primero, ¿qué nivel? Literal. Literal, ya está, nivel literal, perfecto. Entonces, vamos a descartar aquellas preguntas que no sean de nivel literal. A ver. dado. La D. ¿Qué relación existe entre ambos personajes? No te dice qué relación hay entre los personajes. No te dice literalmente son amigos, ¿no? Bien eliminado la D, ¿ah? Ya está. Ven, estas que nos dicen acá, literal, ¿no? Maestra Sonia, muy bien. La pregunta es literal. La C también creo. La sé. La C. ¿En qué lugar se desarrolla esta historia? Yo sé que algunos maestros me van a decir cerca de Buenos Aires, pero hay un problema. No se sabe dónde están los dos hablando. El que está en Buenos Aires es el padre de uno de ellos. Así que la C tampoco es una pregunta de nivel literal. Muy bien. A ver. ¿Cuál La A será? se, ¿La o la B? ¿La o la B? ¿La o la B? la A se va. ¿Por qué la chica se detuvo? No dice literal por qué por qué la chica se detuvo, ¿no? Muy bien, maestro Manuel, maestra Sonia, se va la A. ¿Y cuál es nuestra respuesta literal? Nuestra Beso. respuesta literal, ¿quién Beso. pesa como 100 kilos? Beso. Y nos dice acá arribita, yo tengo también un amigo medio loco que pesa como 100 kilos y es bailarín. Acá está la respuesta, ¿ves? Es literal. Muy bien, la alternativa B. 61. Durante el desarrollo de un proyecto sobre deportistas de la localidad, un docente tiene como propósito que los estudiantes realicen anticipaciones sobre el contenido de un texto informativo. Para ello, comienza leyendo el título del texto. Toronto 2015, las cartas de Perú en Juegos Panamericanos. Luego lee el primer párrafo. Los Juegos Panamericanos, Toronto 2015, se inauguran hoy y Perú, que ganó 2 medallas de plata y 5 de bronce en la edición Guadalajara 2011, busca superar lo hecho aquella vez. Se detiene y pregunta a los estudiantes, ¿de qué creen que tratará el texto? Mira, buena pregunta. ¿De qué creen que tratará el texto? La acción realizada por el docente es adecuada para que los estudiantes realicen anticipaciones sobre el contenido del texto. ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Será adecuada o no será adecuada? ¿Será un sí, será un no? A ver. En ese tipo de preguntas, la primera forma de descartar es respondiendo si es sí o es no.
A ver. De frente se dan con la respuesta. ¿Y por qué no me dice mejor sí o no? La respuesta es sí o no, lo que ha hecho el docente. ¿Es adecuado para que puedan establecer anticipaciones o hipótesis de lectura? ¿Sí o no? Que nos dice en el chat, la respuesta es sí. Muy bien, maestro Wilder, muy bien, maestra Sonia. Sí. Si la respuesta es sí, eliminamos los noes. Chao, noes. Chao. Ahora sí, ¿cuál presenta una mejor explicación? A ver. La B. La B. La B me dicen, porque los estudiantes relacionan el título y la información del párrafo para realizar anticipaciones sobre el contenido. En cambio, en la A solamente se dice que motiva nada más. Y motivar no nos asegura que vaya a anticipar. La respuesta, muy bien, maestras, maestros, es la B. Muy bien, ¿ah? Seguimos. 62, en el chat. Muy bien, maestra Aide, maestro Manuel. Muy bien, maestra Maribel. Muy bien. Un docente busca que los estudiantes de segundo grado reconozcan el propósito de un texto argumentativo que defiende los beneficios de la medicina alternativa. Para ello, primero identifican juntos el tema del texto. ¿Con cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente continúe para ayudar a los estudiantes a comprender el propósito del texto? O sea que el docente quiere que reconozcan el propósito de un texto argumentativo. Primero, identificaron el tema. Mira, primero se identifica el tema. Ahora, luego del tema, ¿qué debe hacer para que puedan identificar el propósito del texto argumentativo? Ahora sí, vamos, con cuidado, ¿eh? Recuerden que estas preguntas, además de casuística, nos ayudan en nuestra didáctica, porque nos dan las recomendaciones del Ministerio de Educación. A ver. Se va la A. Se va la A. Preguntarle si el tema les parece de interés y cuál es su opinión. Oh, pero su opinión para que reconozcan el propósito, no se va la A. Bien, eliminado. Bien eliminado la A. Vamos, queda B, C y D. La D también se va. A ver, dice, luego de leer el texto, uy, mira, la C y la D tienen algo en común. Luego de leer el texto, si las ideas principales les parecen bien fundamentadas. Pero así van a reconocer el propósito. Ah, no. Bien, eliminó la D. ¿Cuál es la respuesta entonces? Quedan dos, ¿es la B o la C? Beso. La B. La B. Preguntarles qué dice el autor sobre el tema. ¿Qué dice sobre el tema? Y la pregunta más importante, ¿no? ¿Para qué creen que fue escrito el texto? Porque si tú le preguntas para qué creen que fue escrito el texto, le está preguntando por él propósito. En cambio, acá solamente se centra en los argumentos. Se centra en los argumentos. La respuesta es la B. Bien, ¿ah? El nombramiento 2015 fue un examen que estaba relativamente fácil también. Muy bien, ya saben que el más difícil ha sido el ascenso 2021. Luego de leer un texto sobre las consecuencias del acoso escolar, bullying, los estudiantes de primer grado elaboran mapas conceptuales a partir del texto leído. José Luis, uno de los participantes, ha realizado una lluvia de ideas luego de leer el texto, pero tiene algunas dificultades para empezar a organizarlas en un mapa conceptual. Ojo, o sea que este alumno tiene lluvia de ideas, pero no puede organizar su mapa conceptual. ¿Cuál de las siguientes acciones resulta adecuada para orientar a José Luis? Ya saben, nada de retroalimentación descriptiva. Ojo, ojo. Se va la A. Azure de frente, se agarran contra la A. ¿Qué les ha hecho la pobre A? Que no les gusta la A. ¿Por qué no les gusta la A? Hay dos acciones que no les gusta de la A, ¿no? Porque le está brindando mapas conceptuales, modelos. Como modelo, ¿no? Entonces solamente va a seguir el modelo. Qué gran logro del estudiante. Bien eliminado la A. Bien, vamos. B, C o D. ¿Se va la D? Sí, se va la D. ¿Por qué se va la D? Bien eliminó la D. Donde le está diciendo, dice acá, debe colocar el tema principal y luego le está diciendo que coloque las
en los cuadros, los nexos. O sea, le está diciendo que tiene que hacer. O cómo tiene que hacer. Todo, ¿no? Bien, eliminado la D. ¿Qué nos dicen en el chat también? El maestro Manuel había eliminado la D. Bien, ahora sí, la B o la C. ¿Cuál es la respuesta? La B o la C, La C. La C, entre brindarle la definición de mapa conceptual y guiarle con preguntas, ¿qué es mejor? Guiarlo con preguntas. Pero también vamos a seguir analizando, esto no se queda acá, hay que leer hasta el final. Como ustedes tienen dos alternativas que quedan, no hay que confiarse, hay que leer hasta el final. Dice luego el segundo segmento o la segunda parte, enfatizarle lo que caracteriza a ese organizador y finalmente pedirle que lo organice según lo explicado. Tú le enfatizas. En cambio, en la C, lo guías con preguntas, el que va a discriminar va a ser el mismo estudiante, vas a ayudarlo a entender, por lo menos si es parte de la retroalimentación reflexiva, y para rematar de nuevo, otra vuelta a las preguntas, preguntarle con qué palabras podrían unirse. ¿Cuál tiene mayor intervención de los estudiantes? La C. Muy bien, Muy bien, maestra Lili también, en el chat del Zoom. C. Ya está. 64. Susan, docente de cuarto grado, trabaja con sus estudiantes la elaboración de resúmenes a partir de un texto sobre las causas del calentamiento global. Eduardo, uno de los estudiantes, no sabe cómo empezar a escribir el resumen. Frente a esta situación, ¿cuál de las siguientes estrategias es adecuada para ayudarlo? Ojo, quiere trabajar los resúmenes de la maestra y quiere, el estudiante no sabe cómo empezar a escribir el resumen. ¿Cómo debe intervenir la maestra? A ver. Se va la C. Se va la C, muy bien. Se va la C. ¿Y por qué se va la C? ¿Qué de malo hay en la C? Porque la docente le está explicando. La docente le está explicando, bien. Si le explicas y encima le indicas, ya son candidatas a la eliminación. Muy bien, se va la C. ¿Qué más se va? La B, no, la D, la D. La D. A ver, pedirle que vuelva a leer el texto, explicarle, de nuevo la palabra prohibida, explicarle, ¿sí o no? Y de nuevo indicarle. Ya le encontraron el truco, Vamos, ¿es la A o la B? No, la B. La No, B. se va la A. Se va la A. Se va la A. Uy, mira, pero empezó bonito la A, mira, preguntarle si ha comprendido el tema. ¿Qué parte de la A no les gusta y por qué? A ver. Le dice que plasme su opinión en el resumen. Este es el problema, nomás a Daniela, bien, bien, ese es el problema. Dice, bueno, yo me fui porque dice pedirle, por esa palabra. Claro, se puede Plazo. pedir, ¿no? Pero recuerda acá que las acciones del estudiante son lo que valen. Y ahora, si bien el estudiante hace una acción, pero el emitir una opinión no ayuda a escribir un resumen, porque si nosotros nos ceñimos al conocimiento del área, dígame, ¿el resumen tiene opinión? Ay, perdón. Ahí está el detalle, ¿no? Muy bien. Y en cambio en la B, ¿qué de bueno hay en la B? Hacerle preguntas. Y las ideas más importantes, ¿es insumo para hacer el resumen, sí o no? Sí, ¿no? Y que empieza a redactar su resumen. En base a las ideas más importantes, mucho más importante, mucho mejor que plasmar su opinión. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. La B. Muy bien. 65. ¿Cuál de las siguientes estrategias es adecuada para guiar a los estudiantes de primer grado a reconstruir la secuencia de un texto narrativo? A ver. No se va la A. Al unísono, eliminan la A. ¿Por qué? Porque ya le está presentando las acciones ordenadas. Chao. Bien, se va la C. Te salteas. ¿Y qué pasa con la B? Si ustedes atacan a la C, ¿qué pasa con la B? La B es invisible. ¿La B se queda o se va? ¿Qué opinan?
Ahí lo voy a dejar para el final, profesor. Ya, la B se mantiene. Dejamos la B para el final, no hay problema. Vamos, lean la C y la D. La B entonces puede ser. Puede ser la B. Ay, veo de. Debe haber alguna palabra, alguna frase que les ayude a eliminar. Se va la D, maestro. La D. A ver, muy bien, maestra Daniela. Identificar juntos las principales acciones del texto y pedirles que en grupo escojan una acción. Oigan, hasta acá está bien. Empieza bien, ¿no, Daniela? Pero el problema está que escojan una acción y la dibujen nada más. ¿Y dónde está de que reconstruyan la secuencia del texto narrativo? No lo van a reconstruir. Bien, eliminado la D. Vamos, ¿es la B o la C? La C. ¿La C es la respuesta o la C se elimina? ¿Cómo es? C se va. No, la C se tiene que ir. ¿Y por qué entonces la B es la respuesta? Para mí es la C. Ah, mira. No, para mí. La C. Generar una lluvia de ideas sobre las acciones que ocurren en el texto. Ya. Y pedirles que en grupos comprueben que estén presentes. Dime, ¿en algún momento ordena la secuencia? ¿En algún momento en la B ordena? Solamente se preocupa en que estén presentes. En cambio, en la C, sí le pide que las ordenen y sustenten sus respuestas. Por este fragmento, la respuesta es la C. Creo que esta es la pregunta más difícil de ese nombramiento 2015, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Claro, maestra Maribel, ¿sí o no? Esto, acá solamente en la B se centra en que las ideas que han visto en sus opiniones, en la lluvia de ideas, estén presentes. En ningún momento dice que las van a reordenar, no van a reconstruir las secuencias que nos pide acá arriba. En cambio, en la C nos dice que las van a ordenar y van a sustentar sus respuestas. Complicadito, pero es que tenían que fijarse. Yo lo que quiero que ustedes practiquen, entrenen, es la identificación de algunas frases o palabras que permite reconocer la respuesta y también que permite descartar las alternativas. Creo que esa ha sido una de las más complicadas, ¿no? Pero poco a poco, con la constante práctica, recuerden que son 41 páginas de puro ejercicio, lo vamos a ver. Muy bien, 66. Después de la lectura, el docente realiza una serie de preguntas acerca del contenido de la infografía para favorecer la reflexión de los estudiantes sobre el contenido del texto. ¿Qué nivel es aquel que reflexiona sobre el contenido? ¿Qué nivel es? La 3. El nivel crítico, criterial, ¿no? El que te pide opinión. Ya hasta ahora sí. Entonces, eliminen las preguntas que no son críticas o criteriales, o eliminen las preguntas que solamente se basa en la información que está en el texto. Se va la Ay, de. Se va la A rápidamente. ¿Por qué? Porque la A es una pregunta, ¿de qué nivel? ¿De qué nivel es la A? inferencial. Inferencial, ¿no? Y la D, ¿en qué segmento de la población es mayor el porcentaje de obesidad al de sobrepeso? Esto trabaja información. Al trabajar información ya no es opinión. Vamos, ¿es la B o la C la respuesta? La B o la C. La B. La B me dicen al unísono. A ver, vamos con la B. ¿Consideras que, cómo reconocieron que es una pregunta de opinión? Por el verbo. Verbo, bien. Ya ves, funciona el truco. En cambio, en la C, ¿cuáles son los principales alimentos con alto contenido de azúcar? Esto es información. Y la información no es de nivel crítico. Chao. La respuesta es la B. Bien, perfecto. Ahora, recuerden lo que hemos hecho ya anteriormente cuando hablamos de reflexión de los aspectos formales. Pueden ser, por ejemplo, las barras estadísticas, ¿ya? Los dibujos, las palabras en negrita. Esto lo hemos reforzado en la clase anterior y también pueden ver la grabación en Google Drive y también en el canal de YouTube. Muy bien, ahora sí, pasamos al nombramiento 2017. Terminamos con el 2015 y ahora pasamos al nombramiento 2017. Recuerden que tenemos los cuadernillos del 2015 y 2017 de nombramiento porque por ley de transparencia se pueden solicitar. Muy bien,
Los estudiantes de tercer grado están leyendo La mesa de los galanes de Roberto Fontana Rosa. En este contexto están trabajando sobre el siguiente fragmento. Uy, es un fragmento. Vamos a darles un minuto para subrayar el fragmento, ¿ya? Un minutito, ¿ah? Es un fragmento. Y vamos a contrastar nuestros resaltados. A ver qué nos dice en el chat acá. Vamos, maestra Maribel. A ver qué nos dicen en el Facebook. Ah, muy bien. Muy bien, vamos a subrayar lo más importante de este texto. ¿Ah? Muy bien, saludos Camila, saludos maestra Paloma. Muy bien, a ver. Clara Amador escribe una fecha. Agrega el saludo y sumerge la pluma en tinta negra y escribe. Todo lo que está en el texto es lo que escribió. Vamos a ver qué es lo más importante. Les propuso que escriban sobre lo que ellos deseen. ¿Ya está? Nada más. La docente busca que los estudiantes localicen información explícita. Información explícita, ¿qué nivel de comprensión lectora es? Literal. Literal. Entonces busquemos en las alternativas cuáles no son literales. Vamos. La D. La D. ¿Qué profesión es la que desempeña Clara? No dice la profesión, ¿no? Al no decir la profesión, esta es una pregunta de nivel inferencial. Chao inferencial, queremos literal. Ya, vamos con la C. ¿Con qué propósito Clara escribe el mensaje? ¿Nos dice el propósito, literal? ¿Nos dice el propósito? No. Tampoco, ya está, inferencial. Vamos, la A o la B, ¿cuál es la respuesta? La A. La A. ¿A quién va dirigido el saludo del mensaje que escribe Clara? ¿Y a quién va dirigido? Querida A Juan. querida Juana, nuestra segunda lectura para buscar la respuesta a una pregunta específica. La respuesta de alternativa A. ¿Cuál era el método que Clara utilizaba con sus chicos? No dice el nombre del método, solamente que se le ocurrió nada más. 55A. En la 56, recuerden, ya lo hemos hecho en la vez anterior, los aspectos formales, en este caso ya no son las barras estadísticas como arriba, ahora son las cursivas. La cursivas. Sí, lo hemos explicado en la clase anterior. Muy bien, los estudiantes de tercer grado leen la siguiente biografía de la astrónoma Vera Rubin. Ahí está, para que vean que son preguntas del examen de nombramiento 2017. Nada de inventos. Uy, tenemos un texto. Este es un texto. ¿Qué tipo de texto será? Vamos, porque acá nos dan fechas, que sí existió la... Expositivo de tipo cronológico, parecido al texto de Inés Melchor que hemos leído hoy día casi al comenzar. Muy bien, vamos a darles 2 minutos para leer el texto y vamos a comparar nuestros resaltados. ¿Ya? A ver.
Muy bien, a ver. ¿Qué pasa con Vera Rubin? ¿Cuál es la principal acción? ¿Dónde está? Intentó inscribirse. Ya, intentó inscribirse, pero no la admitieron. Ya, entonces, ¿qué hizo? Recuerden que cuando tenemos una serie de acciones de proceso, ¿qué es más importante, el proceso o la conclusión? La conclusión. Conclusión, ¿no? La parte final, ¿no? Cuando tenemos una serie de acciones, nos quedamos con la parte final. Bien, ¿ah? Entonces, ella es la primera mujer que se convirtió o que logró entrar oficialmente al Observatorio Palomar en California. Bueno, y si quieren saber sus estudios, pues estudió en la Universidad de Cornell, hizo un doctorado en Georgetown. Ya. Y en el siguiente párrafo, ¿por qué es importante Pionera en Vera el Rubin? estudio de la materia oscura. Ah, bien, porque es una astrónoma importante y además pionera en el estudio de la materia oscura. Bien. ¿Qué más? Determinar A ver. llamadas no. Rubin no solo cambió la única, bueno, no cambió nuestra manera de imaginar el universo, sino que inspiró a muchos jóvenes a dedicarse profesionalmente a la astronomía. O sea, descubrió, o bueno, estudió la materia oscura y además que inspiró a muchas mujeres jóvenes, ¿no? Aparte que nos dice que fue uno de los primeros en determinar que más del 90% del universo está compuesto de esta sustancia. ¿De qué? De materia oscura. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Al finalizar la lectura, un estudiante le pregunta a la docente qué significa pionera. La docente busca orientarla a que deduzca el significado de esta palabra a partir de información que se ofrece en el texto. ¿Cuál de las siguientes estrategias es apropiada? Vamos. Ya saben, prohibido retroalimentación descriptiva. Se va la B. Se va la B. Muy bien. Primero una por una. ¿Por qué se va la B? Se va la... A ver, se va la B porque le explica, ¿no? Ya, perfecto. Se va la B porque explica. Y la maestra o el maestro no debe explicar. Muy bien, ya está. Y encima le indica, ¿no? En qué parte están las ideas para que lo puedas. Vamos, la B no es. ¿Cuál es? Otra que se va. Se va la A porque la docente le señala el término. Bien, se va la A porque la docente le señala el término, ¿no? Para que lo pueda reemplazar. Muy bien, muy bien. A ver. Se va la D. Se va la D, también me dicen acá, muy bien. ¿Por qué se va la D? Porque... ¿A dónde está? Porque acá le dice que mencioné en qué universidades, pero se aleja de la pregunta, no tiene nada que ver. Muy bien, se aleja de la pregunta. Muy bien. En cambio, la respuesta, ¿cuál es? La C. La C. El que el estudiante explique es importante, es muy significativo. A ver, echale el zoom. Muy bien, maestra Maribel, la respuesta es la C. Y ayudarle a que note que pionera se refiere a la primera persona que inicia algo. Ojo, no le está diciendo eso, sino le va a ayudarle a que note que esa palabra significa ello. La respuesta es la C. Creo que es de la más complicadita del nombramiento 2017 hasta ahora, ¿no? Muy bien, Vamos. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Reflexionen sobre el contenido del texto. Pregunta, ¿de qué nivel? La literal. Crítico, criterial. Muy bien, sobre el astrónoma. ¿Cuál de las siguientes estrategias contribuye a este propósito? Vamos, a ver. No, pues,
Se va la A, Y porque B. le está Se va pidiendo la A, sobre. dice, solicitarles que comente verbalmente cuál creen que es la función que cumple la imagen en el texto. ¿Cuál creen que es la función que cumple la imagen en el texto? Es un aspecto formal del texto. Es un aspecto formal. Bien, maestra Daniela, bien. Esto es reflexión del aspecto de la forma. Muy bien, es crítico sí, pero es del aspecto de la forma, no del contenido. Muy bien, vamos, B, C o D. Se va la C también. C va la C, invitarlos a que identifiquen en el texto la razón por la cual Vera Rubin terminó estudiando en la Universidad de Cornell. Esto no es opinión, esto es información, así que por eso se va. Muy bien, vamos, ¿es B o D? La D se va. Motivarlos a que realicen una línea de tiempo. La línea de tiempo es para ver la información. ¿Y por qué la respuesta es la B? Porque tiene que, bueno, da razones. Y además, Y al dar cuando uno da razones, razones es porque uno ha dado una opinión, pues claro. opinión. Bien, muy bien, perfecto. La respuesta alternativa B, ¿no? Muy bien, maestra Irene, la B, muy bien. 69B. Vamos. Los estudiantes de primer grado están comparando fábulas antiguas y contemporáneas. A continuación se presentan los dos párrafos iniciales de uno de los textos que la docente les ha propuesto leer. El mono que quiso ser escritor satírico. Ya, 2 minutitos para leerlo, ¿ya? 2 minutitos y vamos a resaltar lo más importante. Ya saben qué tipo de texto es, porque si son fábulas antiguas y contemporáneas es un texto narrativo. Muy bien, busquemos el personaje principal y sus principales acciones. Muy bien, ¿qué resaltamos acá? ¿Quién es nuestro personaje? El mono, ¿no? ¿Qué quería el mono? Ser un escritor satírico. ¿Qué hizo? Visitar, dice, conocer y se aplicó. Estudió y también aparte se aplicó a visitar todos los cócteles, ¿no? Ya está. Ya, segundo párrafo. Perfeccionó el arte de... perfeccionó el arte. De ser mejor recibido. Ya. Me cantaría, no sabía que nada, cantar los lobos, no. Los jóvenes no se puede. Y ello le permitía tener o obtener el ánimo de investigar a fondo la naturaleza animal y poder retratarla con sus sátiras. ¿Ya? Muy bien. A partir del fragmento, ¿cuál de las siguientes preguntas es adecuada para que los estudiantes localicen información explícita? Información explícita, ¿qué nivel es? Literal. Literal. Y si es literal, pues ya sabemos que ir eliminando. A ver. La C. La D. La D C. también. Literales, nomás, Maribel, la C dice. ¿Qué quiere decir?
¿quién quiere ser escritor satírico en la selva? ¿Esta es la respuesta o la eliminamos? ¿Cómo es? La D se va. Ah, ya. Primero, ¿qué significa la expresión rabo del ojo? Es inferencial a, ¿no? Muy bien, inferencial, rápidamente. Ya está, la D se va. Vamos, ¿cuál más se va? La A. ¿Cómo describirían el comportamiento del mono? Tampoco está en el texto esta respuesta, ¿no? Muy bien, vamos, la B o la C. Dice chat de Zoom. Explícito. Se va la D y la A, bien, ¿ah? Ya, ¿y cuál será entonces? La C. La C, en el texto, ¿quién quiere ser escritor satírico en la selva? Y la respuesta es Mono. El mono. el mono. O sea que la respuesta es literal, la pregunta es literal. ¿Por qué el mono era bien recibido entre los animales? No dice, para que Pero esto sea literal, debe decir, el mono era bien recibido entre los animales porque, y no aparece eso en el texto, ¿no? Así como Pero el texto. en Sí, la B, profesor, ahí dice, ahí dónde está. Dice, y a sus ágiles piruetas se entretenían a los otros animales. Y dice que también era bien recibido por su... Ay, ¿dónde está? Yo lo había visto. Ay, ¿dónde está? dice que él perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún, pero no dice, el mono era bien recibido entre los animales por, no dice, ¿no? Ay, me equivoqué. Solamente aparece Tenían que se algo. mostraba siempre comprensivo, pero tendrías que unir la información. Y tú al unir la información ya estás haciendo inferencias, porque la información no está lógica. La respuesta de la alternativa, C. Muy bien, la C. Me Claro, equivoqué. claro. Para analizar la fábula, la docente les entregó a los estudiantes la siguiente ficha. ¿Cuál de los numerales de la lista no hace referencia a una característica del género narrativo? Ojo, ten cuidado, es una pregunta con trampa. ¿Cuál de los numerales no hace referencia a una característica exclusiva del género narrativo? A ver. No. Pueden ir eliminando, encontrando las que sí tengan una característica del género narrativo, ¿no? ¿Se va la D? Se va la D, me dicen. Se va la D. A ver, vamos observando. Secuencia narrativa y inicio de desenlace, eso sí es una característica, por eso se va. Muy bien, maestra Daniela, se va la D. ¿Qué más se va? Tipo de narrador. La 2. También el tipo de narrador es exclusivo del texto narrativo o género narrativo, ¿no? Ya está. La 1 o la 3, ¿cuál será? La 3 es la respuesta. Ah, la 3 es la respuesta, me dicen. Tipo de espacio, realista, maravilloso, pero eso es del género narrativo. El 1, el título del texto. ¿Cuál de la lista no hace referencia a una característica exclusiva del género narrativo? A ver. La 1 no es. La 1 no es, porque cualquier género, cualquier tipo de texto tiene título. En cambio, en la 3, el tipo de espacio realista maravilloso sí es un aspecto, una característica exclusiva del género narrativo. Bien, muy bien. Lea la siguiente situación y conteste las preguntas 85-86. En el contexto de una actividad sobre el cuidado del patrimonio cultural del Perú, la docente les ha propuesto a los estudiantes de quinto grado leer la siguiente noticia. ¿Cuándo aprenderemos a cuidar nuestro patrimonio cultural? Ya, ahora, ya, es un fragmentito, un minuto y resaltamos lo más importante, ¿ya? Un minutito.
Muy bien. ¿Qué tipo de texto es? Expositivo. Expositivo, ¿no? Ya está. El templo de San Sebastián se encendió por causas que se desconocen. Ya, ¿qué más? Todas las edificaciones religiosas patrimoniales de la región Cusco fueron inspeccionadas. Ya. Alerten, no, no. Van a poner Ajá. van a poner o van a condicionar más dispositivos que alerten, ¿no? Contra incendios. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Al finalizar la lectura de la noticia, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la función de la imagen que acompaña el texto. Reflexionen sobre la función de la imagen que acompaña el texto. Ya saben de qué nivel es, ¿no? ¿Qué nivel es? Crítico. Crítico, ¿no? Y específicamente, reflexión de los aspectos formales. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver las alternativas y cuál es la estrategia más adecuada para conseguir su propósito. Se va la Se va la señalarles, y comentarles. Casi todas las acciones las hace, ¿no?, la docente, o sea que la se va. Muy bien, maestra Daniela, se va la. Se va la C, profesor. Se va la C, me dicen. ¿Por qué? Yo le estoy Indicarles, ya le indicaste, ya, mira, que la imagen de la iglesia favorece una lectura más sencilla. Ya le dijiste todo. Ya está. Y encima le vas a mostrar, ¿no? Que sin imagen es más difícil. No. Vamos, la respuesta la veo la D, que me dicen en el chat de Zoom. Muy bien, maestra La Maribel. D. ¿Cuál es la respuesta? La B. La D. Ah, la B. La La- D. De dedo. Dedo. Ay, ay, a ver, vamos a ver. En ambos, la docente pregunta, pero vamos a ver qué pregunta. En la B, preguntarles si conocen iglesias coloniales como las que aparecen en la imagen y luego invitarlos a que opinen. Pero, ¿y en qué momento reflexionan sobre el uso de la imagen en el texto? En cambio, en la D, la intención del autor de la noticia al incluir esa imagen. ¿Y se acuerdan también cómo era un elemento para reflexión de la forma? Tenía que aparecer el término o la expresión el autor, ¿no? Muy bien. La respuesta, la alternativa, D. D. Muy bien. Aquí dicen en el chat la D. Bien, maestra D, maestra Maribel. Perfecto. 85 D. 86. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido de la noticia. Reflexionen sobre el contenido. ¿Qué nivel es? Crítico. Crítico. Muy bien. Crítico, criterial, opinión. Entonces eliminemos aquellos que no son críticos. Eliminemos aquellas alternativas que representan información. A ver, vamos a eliminar. La C. La C, me dicen. ¿Quién inspeccionó las edificaciones religiosas patrimoniales? ¿Quién inspeccionó? Esto es información, no es opinión y por eso lo eliminamos. Muy bien, ¿qué más? La A. ¿Sí? También. Ah, la A. ¿Qué porcentaje de la estructura del templo se perjudicó? Esta es información también. Vamos, ahora sí, ¿cuál es la respuesta? ¿La B o la D? D. 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 ¿Por qué razón las indicaciones del INDECI podrían ser insuficientes para evitar este riesgo? ¿Por qué razón? Por el verde. Claro, muy bien. ¿Por qué razón? Y si vas a dar razones o motivos, hablamos de una Opinión. opinión. Bien, ya ven, ya está, te tiene la respuesta. Vamos con otro más. Los estudiantes de quinto grado están leyendo el siguiente texto sobre la guaquería. Es extenso. Vamos a hacer algo. Voy a quitar las imágenes y luego resaltamos, ¿ya? Para poder ver todo el texto. Y ahí está. Son 2 párrafos. Vamos a darle 2 minutos para subrayar, ¿ya? A ver, 2 minutitos. Mm, mm.
Muy bien. ¿Qué tipo de texto es? Expositivo. Perfecto. Y cuando es un texto expositivo, ¿qué hacemos? Subrayamos los hechos. Los Uy, hechos salud. informan. No, marcamos las palabras clave. ¿Y cuáles son las palabras clave? Las palabras que más aparecen o se repiten en el texto. Muy bien. Ahora sí. ¿Se han dado cuenta que la palabra clave acá es la palabra que empieza con H, ¿no? Huaco, huaqueo, huaquería. Ya. El huaco, huaquería es la excavación. Antes vamos a regresar la imagen, ¿ah? Si no nos quedamos sin imagen. Ya, muy bien. El huaco o huaquería es la excavación clandestina, ¿no? Ya está. Hasta acá la definición. ¿Qué más? Es una actividad ilegal y destructiva. Ya, ¿qué Destruye. más? Que no sé muy bien, más o menos, pero no. Sobre les importa el valor monetario, Muy ¿no? bien, A los muy huaqueros, bien, ¿no? muy bien. Ya está. Muy bien. A ver, cuidado con los audios, cuidado con los audios. Ya está, muy bien. Es que rápido responde, yo estoy penal. A ver, maestra, su audio, creo que la maestra Gamarra, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Ya está. Y en este párrafo que hemos resaltado, vamos. ¿Qué hemos resaltado acá? Reciban un tratamiento de conservación. Muy bien. Para evitar, ¿no? Para evitar estos problemas, los objetos tomados de los sitios arqueológicos deben recibir un tratamiento de conservación, ¿no? A ver, vamos a evitar que se mueva esto. Ya está. Muy bien. ¿Qué más deberíamos resaltar? Esto afecta el turismo. Este tipo de práctica afecta el turismo cultural, ¿no? A ver, ya está. El turismo cultural, ya, bueno, ya sea de la localidad o del país. ¿Qué más? Muy bien. Pierde la posibilidad. Y esta es la causa, ¿no? Pero no nos importa mucho la causa, sino la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que la guapería afecta al turismo cultural. Muy bien. Ahora sí. Vamos, la docente busca lo que los estudiantes realicen inferencias sobre el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para lograr este propósito? A ver. Se va la A. Muy bien. A ver. Y ¿Por qué un ratito no vamos a correr? ¿Por qué se va la A? Porque la respuesta está en el texto, en primer párrafo. Muy bien. Primero queremos inferencias, ¿no? Y tenemos acá la A. De acuerdo con el texto, ¿en qué consiste la vaquería? Y está en forma literal ahí arriba, ¿no? Entonces la A es una pregunta a nivel literal, por eso la eliminamos, ¿ya? Porque es una pregunta a nivel literal. Ya, la D. La D. A ver. Eliminamos la A. ¿Qué me dicen en el chat? La D. ¿Por qué el autor ha colocado la imagen de cerámicos quebrados en el texto? Esta es una pregunta, ¿de qué nivel? Vamos, ¿de qué nivel será? Inferencial. ¿Inferencial? O mira, si dice de imágenes, recuerdan, a ver. Es crítico, pero de los aspectos formales. Muy bien, maestra Daniela. La D es una pregunta de reflexión sobre la forma, sobre los aspectos formales. Y acá queremos inferencias, ¿no? Por eso eliminamos la D. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta a la alternativa B o C? Vamos. Ojo que estamos yendo lento, ¿ah? Los maestros también deben participar por el chat, deben participar por el audio, para poder retroalimentar. Es como si estuviesen dando el examen. Vamos. A ver.
Entonces, profesor, es la B por ¿Ve? el verbo. A ver, La la B. B o la C, me dicen acá la C. Según el texto, ¿qué es lo único que les importa a los vaqueros? Y la respuesta a la alternativa C también está acá arribita, porque nos dice que lo único lo que les importa es el valor monetario. Tario. Ya, pues entonces, esta preguntita, ¿qué es lo único que les importa a los vaqueros? Es una pregunta ¿de qué nivel? Literal. Literal, por eso se va la C. ¿Y la respuesta cuál es? La B. La B. Porque esta respuesta no está en el texto. Es decir, tenemos que hacer inferencias. ¿Ya? Ahí está los coloreos de amarillo. Y Muy bien. en la de eso de las imágenes, bueno, la imagen, usted dice que es aspecto formal. Los aspectos formales entonces, no están dentro de las inferencias. No, pues, no están. Están dentro del nivel crítico. Reflexiona. Ujú. Ya, profesor, ya voy a anotar. Reflexiona de los aspectos formales, ¿no? O reflexión sobre la forma del texto. Muy bien, a ver, vamos. Ya tenemos en otro examen acá. En una IE se están realizando diversas actividades por fiestas patrias. En ese contexto, la docente les propone a sus estudiantes leer textos literarios de escritores que vivieron en la época de la emancipación. A continuación se presenta uno de los poemas que están leyendo. Vamos a leer Los gatos. ¿Ya? A ver, ¿cuánto tiempito nos puede tomar Los gatos? Hasta gritó el blanco, vamos a darles 2 minutitos, ya 2 minutitos para leer. A ver. Muy bien. ¿Qué vamos a resaltar? Un texto poético es un texto básicamente descriptivo. Algunos poemas también tienen una base narrativa. Así que vamos viendo. A ver, ¿qué resaltamos? Una gata parió gatitos. Ya. Quedaron huerfanitos. Ajá, quedaron huerfanitos. Ya. Perfecto. ¿Qué más? Mm, los perseguía el perrito endemoniado. Ajá, se juntaron, ¿no? Se juntaron, ya. Y en la segunda estrofa, a ver. Mm, 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 mm. Mm, mm. Van a reunirse. Ajá, se van a unir, ¿no? Pero están buscando quién manda. Así que ahora vamos a leer el resto del texto. ¿Ya? Ahí. Vamos, un minutito más para leer. Mm, mm.
Ya, muy bien, vamos. ¿Qué resaltamos? Se multiplican. Se dividen en dos partidos, ¿no? Ya. Acude el perro y los destroza. Ujú. ¿Tendremos libertad? Ya lo veremos. Es una analogía de los gatos con las personas que buscaban independencia del Perú, ¿no? Lo veo porque dice que es de Mariano Melgar. 5. Pregunta, censo 2019. La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita. Información implícita es información inferencial. Así que vamos, ¿qué eliminamos y qué marcamos para buscar información implícita? A censo 2019 está más fresquecito, ¿ah? A ver, vamos. Se elimina la A. Se elimina la A, bien. ¿Por qué? Porque acá en la A hay opinión, nivel crítico criterial. Bien eliminado la A. ¿Por qué? Porque dice opinan, ¿ya? Opinan. Muy bien, vamos, es la B o la C. La C. A ver, nos dice acá también, según el poema, ¿cómo terminó la discusión que tuvieron los gatos? Y la C dice, ¿cuál fue el problema que impidió que los gatos lograran enfrentarse al perro que los perseguía? Ah, Sí. observamos ahí que sí nos dice cómo terminó la discusión. ¿Cómo terminó la discusión? Que se dividen por fin en dos partidos, ¿no? Ya está, y el perro los destroza. O sea que la B es literal. Literal. Y en la C, ¿cuál fue el problema que impidió que los gatos lograran enfrentarse al perro que los perseguía? No se ponían de acuerdo. Pero acá nos dice, en forma literal, no se ponían de acuerdo, ¿no? O se peleaban por el mando. Entonces, esto lo hemos deducido, es la información implícita. Muy bien. Vamos con la 6. La docente busca que los estudiantes obtengan información explícita. Ajá. ¿Qué nivel es este? Información explícita. Literal. Literal. ¿Cuál de Literal. las siguientes preguntas es más adecuada para que logre su propósito? Uy, acá está un poco más complicado, ¿ah? Porque acá no veo preguntas críticas. Así que las que están ahí o son literales o son inferenciales. Vamos a ir eliminando. La B, profesor. Ah, muy bien. La B. ¿Cuál de los gatos creen que es capaz de ser un mejor líder? Oh, mira. ¿Cuál de los creen? Sí había una pregunta de opinión. ¿Cómo lo reconocemos? Por el verbo. Verbo. Muy bien, muy bien. Ya está. Hemos eliminado una pregunta de opinión. Ahora sí, la respuesta es la A o la C. Se va la A, profesor, y la C se queda. Ah, se va la A. ¿Cuál es la razón por la que los gatos eran perseguidos por el perro? Y nos vamos a dar cuenta que no nos dice, sino el perro solamente los persigue, no nos dice por qué. Esta pregunta es inferencial. ¿Y cuál es el indicio de nobleza para uno de los gatos? ¿Lo encontraron o no? El indicio de nobleza es la blancura. Blancura. Bueno, ahí dice mi blancura, ¿no? Ya está. Era literal. La respuesta es la C, porque siempre es bueno regresar al texto para estar seguros. Muy bien, vamos con la 7. La docente busca que los estudiantes construyan el sentido global del poema. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre dicho propósito? Una consulta. Sentido global del poema, ¿a qué se refiere? Al Tema. tema del poema, ¿no? Muy bien. Ahora, si queremos que los estudiantes construyan el tema del poema, ¿qué es lo más adecuado? Ya saben que está prohibido, ya saben qué es lo que se tiene que hacer. Y ojo, no se dejen engañar por la primera parte de la alternativa. Recuerden que una alternativa puede tener hasta 3 partes. ¿Ya? Muy bien.
A ver qué me dice en el chat. Profe, el tema está en todo el texto. Sí, el tema está en todo el texto. El sentido global del poema está en todo el texto. Ujú. Profesor, disculpe, ¿se va la B? Se va la B, me dice. A ver, ¿por qué se va la B? Porque les está explicando y A luego la les B. menciona. Claro. Mira, está bien toda la primera parte, pero ¿sabes cuál es el problema? Que le explica a quiénes representan los gatos y a quiénes representa el perro. O sea, ya le interpretó todo. Si ya le interpretó todo, el estudiante solamente va a repetir. Ya tiene la respuesta completa. La B se va. Bien, eliminó la B, maestra. Muy bien, ¿ah? Eliminar la C también porque indica cuál es la intención del poeta, la docente. Uy, uy, uy. Peor, ¿no? Indicarles cuál es la intención del poeta. Peor. Pregunta, ¿y por qué no cayeron? La mayoría siempre cae en esta pregunta y eliminan la A. ¿Qué pasa con esta explicación? Los escucho, a ver, vamos. Al final está la Me dice que respuesta. compartan, ajá, que Ah, compartan. Solicita que compartan su explica la respuesta. historia, explica el contexto, pero no interpreta el poema, el profesor, sino, o la docente. La docente no les explica la interpretación del poema, solamente les explica el contexto histórico. Y son los mismos alumnos los que van a mencionar la correspondencia entre estos acontecimientos históricos y el poema. Y finalmente los estudiantes van a compartir sus respuestas y van a discutir sobre ellas. ¿Cuál es la respuesta? Es la alternativa A. Ah, profesor. ¿Pero por qué? Vuelvo a repetir, algunos maestros han caído en esto siempre, pero ustedes no. ¿Por qué? Profesor, yo elimino la A porque explica, pero fíjate qué cosa es lo que explica. En cambio, muy bien la maestra Aide eliminó la B porque explica acá a quienes representan los gatos y el perro. Le está explicando la interpretación del poema. Y en la C también se elimina porque, si bien no les explica, pero sí les indica cuál es la intención del poeta. La respuesta, la alternativa, A. Muy Ah, bien, ¿ah? Muy bien. Vamos ahora. En el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de cuarto grado leerán cuentos policiales. En este contexto, antes de empezar la lectura de los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, el docente pide a los estudiantes que lean el epígrafe presentado en el siguiente cuento. A ver el chat que nos dice. En las tres alternativas se explica. Sí, pero acabo de repetir que en la alternativa A solamente les explica el contexto histórico, pero no les explica el sentido global del poema. Tú puedes explicar muchas cosas, pero si tú le explicas ya apuntando a que le des la respuesta o el procedimiento correcto al estudiante, eso se elimina. Explicar, puedes explicar algunas cosas, pero no la respuesta, no el procedimiento correcto. Por eso la respuesta es la alternativa A, ¿ya? Y son los mismos alumnos los que mencionan la correspondencia entre los hechos históricos y los personajes del poema. Muy bien, ahora sí. Vamos a leer Los crímenes de la calle Morgue. Uy, es cortito, mejor lo oralizo. ¿Qué canción entonaban las sirenas? ¿Qué nombre adoptó Aquiles al ocultarse entre las mujeres? Preguntas son estas de difícil contestación. Es muy cierto, pero no superiores a toda una conjetura. Sir Thomas Browne. El docente busca utilizar el epígrafe como recurso para orientar a los estudiantes en la interpretación del texto. Uy. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Uy, de nuevo hay un explicarles. Cuidado, cuidado. Fíjense bien toda la alternativa. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, con cuidado.
Se va a la C, profesor. Muy Queda- bien. Y Me se- dicen que se va a la C. ¿Por qué se va a la C? porque allí le está, no, le está comentando para que, en qué le ayuda el epígrafe. O sea, les indica el concepto de epígrafe, ¿no? Ujú. Ya. Y además les comenta por qué lo emplea, ¿no? Para Les está que lo diciendo tenga. todo, se va a la C. Muy bien, es la o la B, que me dicen echar el zoom. Se va a la A. Porque también le va indicando, me dice acá en la A. Ah, les explica. Uy, les explica casi todo acá. ¿Cuál será la respuesta entonces al ojo? Bien eliminada la A, bien eliminada la C. La respuesta es la B. ¿Pero La por B. qué? ¿Qué de bueno tiene? Pedirles que mencionen. Sí, mencionar lo van a hacer los estudiantes. ¿Ah? Lo único que hace el docente es pedirles que hagan esa acción. Y lo más bueno es que los estudiantes puedan explicar. Cuando hay una acción en la que los estudiantes explican, esta es una candidata a respuesta correcta. Muy bien. La respuesta de alternativa B. Muy bien. A ver qué me dice el chat. Perfecto. Muy bien. Un docente propuso a los estudiantes de tercer grado leer el siguiente relato a Yaninka, el curandero y el sapito. ¡Wow! ¿Es extenso? No, es toda una cara. Vamos a darle 3 minutitos, ¿ya? 3 minutitos para poder leer, ¿ya? El curandero y el sapito. Es un texto narrativo, así que ya saben que centrarse en los actos más importantes, ¿ya? En los actos más importantes. Acciones principales realizadas por los personajes principales. A ver. ¿Quiénes son nuestros personajes principales? A ver. El curandero y el sapito. Muy bien. Apareció un sapito frente a él. ¿Qué más pasó? Comenzó a convertirse en persona. Salud. Ujú. ¿Ya? Y el sapito comenzó a convertirse en persona. ¿Qué más? Demonio
no comenzó a no, pero ya se repite. A perseguir. Curandero se convirtió en pez. Yo creo que Empujar. si sigo subrayando cada vez que se convierte, voy a subrayar todo el texto. Así que me doy cuenta que el curandero se transformó en distintas cosas, ¿no? Ujú. Finalmente el curandero se libró del demonio que lo perseguía. Punto. Volvió a su pueblo. No debiste burlarte del sapito porque eres el demonio de los bosques. Ay, ay, ay. Muy bien. Dice acá, ya lo hemos hecho en la clase pasada, que busquemos una pregunta en la que reflexionan sobre los aspectos formales. Y en este caso era crack y back. Crack y brack, ¿no? Son expresiones que se refieren a los aspectos formales del texto que ya hemos explicado en la clase anterior. Vamos ahora con la 16. En otro momento de intercambio de ideas sobre el relato, los estudiantes están comentando los aspectos que más les llamaron la atención. Estas son las intervenciones de 3 estudiantes. ¿Cuál de los comentarios se ajusta más a la reflexión del contenido del relato? Así que marquen las palabras clave antes de eliminar o llegar a una respuesta. A ver, le vamos a dar un tiempito prudencial. ¿Cuál podemos ir eliminando? A ver. La C. Cielo. Adelaida. A ver. Mm. Adelaida, yo pensaba que el curandero no se iba a escapar. Entonces, nos damos cuenta que acá está hablando del contenido. ¿Y qué es lo que queremos? Uy, yo pensaba que el curandero no se iba a escapar. Parecía que... esto es lo que pensaba. Lo que nosotros queremos es cuál se ajusta más a la reflexión del contenido. Ella está hablando de la información del texto, ¿no? No está juzgando, no está opinando. Ya, muy bien, Adelaida se va. Vamos, ¿Braulio o Cielo? Braulio. Braulio. ¿Se acuerdan cuál era una forma de detectar cuándo había opinión? Mediante los Verbos. verbos. Y acá dice, no me gustó. Ajá, entonces sabemos que acá hay opinión. Y en el caso de Cielo, Alga, ¿hay algún indicio de opinión? ¿Alguna forma de opinión? No. No, solamente es la información que está en el texto. Por eso se va. Muy bien. La respuesta es la alternativa Braulio. B de Braulio. B de Braulio. ¿Ya? Muy bien. La respuesta es Maestro, y en la respuesta de Cielo podríamos decir que ella también puede estar haciendo una inferencia. Claro, en el caso de Cielo está haciendo una inferencia. Siempre y cuando te das cuenta que tanto en Adelaide y Cielo se basa en información, ¿no? Algunos más que todos están haciendo la inferencia. Sí, muy buena acotación, maestra Daniela. Entonces, como es inferencia, no es reflexión sobre el contenido, no es nivel crítico, y la respuesta es B de Braulio. Muy bien. 17, seguimos con el ascenso 2019. La docente busca que los estudiantes se vinculen de forma significativa con relatos de tradición oral de diversa procedencia. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? Muy bien. Quiere que se vinculen de forma significativa con los relatos de tradición oral. Ya saben, está prohibido la retroalimentación descriptiva. Se va a la C, profesor. Vamos por A. Antes de que digan la C,
Lean en orden, tómense su tiempito para poder descartar. Vamos a dar un poquito de tiempito también a los demás. A ver. Ay, se fue las... Ya está, ahora sí. Muy bien. Y me dijeron que se va la C, pero ¿qué pasa con la A? Se saltearon con la A. ¿Qué pasa con la A? ¿La A se va, se queda? ¿Cómo es con la A? O la A es la respuesta, no sé, a ver. Ya se va también porque le está diciendo que busque fuentes. Le está dando. Ah, muy bien. Sugerirle que busque y revisen fuentes sobre la historia y cosmovisión. Pero no se está vinculando de forma significativa con los relatos de tradición oral. Tendría que ser algo más vivencial, ¿no? Muy bien. Ajá. Solamente van a buscar y revisar fuentes. No van a tener una experiencia vivencial. Y solamente lo van a interpretar. Bien eliminado la A. La respuesta es la B o la C. La respuesta es la B o la C. A ver, ¿cuál es la respuesta? La B. La B, muy bien, porque van a recopilar historias orales de su entorno, eso va a ser más significativo. Y encima lo van a comparar, y además de comparar van a explicar las semejanzas o diferencias. Diferente. Y en cambio la C, ¿por qué no es la C? ¿Qué de malo tiene la C? A ver, muy bien, maestra Maribela, en el chat del Zoom. A ver. Ah, Ya porque les el profesor mismo les muestra. Ah, pero son relatos de otro pueblo. Bueno, No es de su pueblo, no es de su No es entorno, es de significativo. otro Mm. pueblo, por eso no es significativo también, ¿ah? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Bueno, los estudiantes van a clasificarlos, ¿ah? Y van a compartirlos. O sea, la última parte está muy buena. ¿Sabes qué elimina la C? Es que es de otro pueblo. En cambio, acá es de su entorno. La respuesta alternativa B. Muy bien, muy bien. Uy, se me chispoteó el color verde. Ya, hasta ahora sí. Muy bien, ahora sí. Uy, en el marco de las elecciones municipales de la localidad, una docente y los estudiantes de cuarto grado conversan sobre la edad mínima para ejercer el derecho a votar. Durante el diálogo, una de las estudiantes comentó que en algunos países las personas pueden votar a partir de los 16 años. En este contexto, la docente les pidió buscar información acerca de las diversas posturas sobre el tema. Estos son los textos que los estudiantes han seleccionado para comentarlos en clase. Muy bien, texto A, le vamos a dar sus 3 minutos para leerlo, ¿ah? 3 minutitos para leerlo. Y vamos a resaltar las palabras clave y también la tesis y los posibles argumentos. A ver.
Muy bien, ¿qué resaltamos en el texto A? Si nos habla de razones, creo que acá tenemos un argumento, ¿ah? A ver. La gran mayoría de derechos y deberes de las personas se adquieren a los 16 años y no a los 18 años de edad. Ya, ese es el principal argumento. Y acá está la tesis, ¿no? A los 16 años se tenga derecho al voto. Esta es la tesis. Y una de las razones es que la gran mayoría de derechos y deberes de las personas se adquiere a los 16 años. Muy bien. Entonces vamos viendo que de nuevo resalta lo más importante, que las autoridades deben reflexionar sobre la necesidad de modificar la edad mínima para poder votar. ¿Ya? Muy bien, o sea que la tesis es que es conveniente o está a favor que a los 16 años se tenga derecho al voto. Y su argumento es que los deberes y derechos de las personas también se adquieren a esa edad. Ahora sí, texto B. Vamos a leer texto B. Vamos a darles 3 minutitos, ya 3 minutitos. A ver. Muy bien, ¿qué resaltamos acá? Nos vamos a dar cuenta acá que nos dice que adelantar el voto en España es una medida que le otorgaría a los adolescentes una responsabilidad para la que no están preparados, ¿no? Bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que diversos estudios en psicología han demostrado que los adolescentes tienen aptitudes o que son emocionalmente más vulnerables y que se preocupan más por las consecuencias de sus decisiones en un corto plazo.
Por ello es que está en contra de que se adelante la del voto. Ahora sí, Ascenso 2019. Durante el diálogo de los estudiantes sobre los textos, la docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes deduzcan información solo del texto B? Fíjate, solo el texto B, que los estudiantes deduzcan información del texto B. A ver. Dime, en el texto A y B, ¿en cuál de los dos textos se habla de las leyes? A ver. En las dos, ¿no? Ya. Y si nos preguntan, ¿a qué edad una persona tiene responsabilidades penales? ¿Esta información es literal o inferencial? Vamos. A ver. Regresamos al texto, vamos al texto A. A ver, me dicen si bajo al B. Bajamos al B. Y ahí está. Ahora sí. ¿Cuál pueden ir eliminando? A ver, a ver, a ver. Eliminamos la A, según el texto. ¿Por qué los adolescentes suelen ser más impulsivos que los adultos? ¿Por qué suelen ser más impulsivos? Debido a que son menos objetivos y emocionalmente más vulnerables. Si nosotros queremos que deduzcan información, la A se va porque es literal. Elimino la A. Vamos, ¿es la B o la C? ¿Qué me dicen? La maestra ya me dice la B. Según las leyes españolas, ¿a qué edad una persona tiene responsabilidades penales? Y la respuesta es literal, a los 16. Entonces, si es literal, se va. ¿Cuál es la pregunta que es inferencial, o sea, que deduzcan? ¿Por qué según el texto los adolescentes no están listos para ejercer su derecho al voto? No sé. No dice exactamente esa frase, ¿no? No lo dice. Muy bien, maestra Aide, maestra Maribel, perfecto, la C. 27. En otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes obtengan información explícita, presentada únicamente en el texto A. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? Un ratito el texto A, un ratito, una ojeada, para que puedan verlo. Y ahora vamos a bajar. Ya hasta ahora sí. Se va a la B. Se va la B, me dicen. ¿Por qué crees que ha cambiado la edad mínima para contraer el matrimonio en España? Ajá, porque esto no es de nivel literal. Se va la B, muy bien, ¿ah? Ya está. Se va la C, profesor. Muy bien. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que existen incoherencias en las leyes de España? O sea, te manda a interpretar una frase o una expresión. Eso es inferencial. ¿Cuál es la razón principal por la que se debe reducir la edad del voto en España? En el texto A. Y acá lo dice, la razón principal para que se reduzca. Dime, ¿está literal o no? Si está literal, si no. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A. La A, ¿no? Muy bien, incluso está ahí literal, mira, lo hemos buscado. Ya está la respuesta alternativa A. Muy bien.
Vamos con otra. La docente pidió a los estudiantes que comenten algún aspecto de los textos A y B que les haya llamado la atención. A continuación se presentan las intervenciones de 3 estudiantes. ¿Qué estudiante ha elaborado una deducción que integre información de los textos A y B? Ahí tómense su tiempito, ¿ah? ¿Qué información integra la información del texto A y B? ¿Qué alternativa? A ver. Profesor, su cursor no me deja leer lo otro. Ese donde dice Arial. Muy bien. ¿Qué podemos eliminar? Vamos. La A. La A, me dicen, la A de Amalia. A ver. Yo pienso que los menores de 18 años sí podemos ser objetivos a la hora de elegir a las personas que nos representarán. Por ello no estoy de acuerdo con lo que dice el texto B. Solamente menciona la información del texto B. Chao, porque queremos que comenten los aspectos de ambos textos, de A y B. Ajá. Ya, muy bien. Ahora vamos a pintar de nuevo. Ya está. Ahora quedan Berta y Camila. ¿Qué nos dice el chat del Zoom? Ajá. Sean explica. A ver. Se va Berta. Ni siquiera apunta la información que está en el texto, ¿no? Solamente opina por opinar. No opina en base a la información que está en el texto. Eliminamos a Amalia, eliminamos Berta. Y ahora, ¿por qué Camila? Porque menciona texto A y B, ¿no? Que utiliza información sobre las leyes para defender sus propuestas y además que habla de los deberes y derechos de los españoles menores de 18 años. Muy bien, la respuesta ¿cuál es? Camila, muy bien, Camila. Perfecto, se fue Amalia, se fue Berta y era Camila. La docente elaboró una ficha con preguntas para conocer las opiniones de los estudiantes sobre la lectura de los 2 textos anteriores. A continuación se presentan 3 de las preguntas incluidas en la ficha. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente con las preguntas presentadas? Metacognición, recoge saberes previos o conflicto cognitivo. A ver. Igual yo voy a retroalimentar, ¿eh? A ver. Se va la B. Muy bien. Me dicen acá que se va la B.
Recojo saberes previos no podría ser porque vamos viendo, dice recojo saberes previos sobre la edad mínima para ejercer el derecho al voto. Pero acá nos pregunta si fue útil la lectura, de qué manera puede ayudarte la lectura de los textos y si algún compañero tiene un problema, ¿qué recomendaciones? No, esas preguntas no son saberes previos. Se va a la B. Vamos, ¿es metacognición o conflicto cognitivo? ¿Cuál será la respuesta? La A, la respuesta. La A, me dicen. La metacognición es la Metacognición. reflexión del aprendizaje. Si tenemos la reflexión del aprendizaje, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Se reflexiona sobre el contenido del aprendizaje, la forma del aprendizaje, los problemas del aprendizaje y cómo podemos solucionar esos problemas, ¿no? Esto cumple acá la 1, la utilidad, ¿para qué sirve? En la 2, vamos viendo cómo es que pudo aprender, y en la 3, cómo superó los problemas o dificultades. Más que conflicto cognitivo, que es estar en incertidumbre, estar en duda, no hay conflicto cognitivo o duda. Más que todo hay reflexión sobre la lectura, metacognición sobre la lectura de los textos. La respuesta es la A. Y finalmente, para terminar esta secuencia, nos vamos a quedar en la página 12. La pregunta es la siguiente. Los estudiantes están intercambiando opiniones sobre la edad mínima para votar. Durante el diálogo, la docente toma nota de los aspectos mejor logrados. A ver el audio. A ver, maestra, iré el audio. Los estudiantes están intercambiando opiniones sobre la edad mínima para votar. Durante el diálogo, la docente toma nota de los aspectos mejor logrados de las intervenciones de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de la sesión. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión? Uy, facilito, ¿ah? Muy bien, facilito. Cohesión. De acuerdo a las intervenciones. Es una preguntita que se ha colado, tiene que ver con otra competencia, pero vamos, lo podemos hacer. Se va a la B. Se va la B, me dicen. Se va la B. Muy bien. A ver. ¿Por qué? Porque el contacto visual con los interlocutores es un elemento no verbal, ¿ya? No verbal. Y queremos acá cohesión. Se va a la C también. La C es coherencia. Ah, la C es coherencia porque habla de argumentos y se vinculan temáticamente. Muy bien, ¿ah? Bien. Y finalmente, los conectores sí se refiere a la cohesión. La respuesta de la alternativa A. Muy bien. Recuerden que sí, ya en la siguiente clase podemos terminar todo este aspecto de los ejercicios de lee textos para que de acá a 2 semanas podamos comenzar con escribe textos, luego con se comunica oralmente. También vamos a hacer gramática y ortografía y finalmente lo que es literatura, dentro de los componentes para la preparación del nombramiento de ascenso en el área de comunicación. Muy bien, maestros y maestras. Recuerden que más tardecito voy a enviar la grabación y también voy a volver a enviar el enlace del Google Drive donde están los materiales y todo está ordenado. Muy bien, nos vemos. Buenas noches, maestras. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profesor.